sin pensar en nada. Simplemente Mm. hice algo. Y Claro, o así sea, como ha sido. a partir de esta motivación que tú tuviste al ver esta entrevista, ¿no? Y al decidir ya dejarlo todo y enfocarte, ¿no? Es que tú empiezas a crear, o sea, de verdad de una manera mucho más libre, ¿no? Yo veo, siento que, ¿no? Que te estabas ahí en un estado de fluidez creativa, ¿no? Claro, sí, en realidad, digamos, cuando vi la entrevista, después de eso es cuando digo, tengo que dejar todo y tengo que retomar la historieta. ¿Qué ocurre en ese momento? Empecé publicando la primera revista, una revista que yo ya había publicado, había impreso 40 ejemplares o 60 ejemplares, llamada ADO. Y Mm, era una revista en la que iban a salir historietas de distintos autores. Yo quería convocar a artistas peruanos, los que yo consideraba los mejores, lo mejor de lo mejor, y publicar una revista con eso. Porque yo quería que hubiera una revista donde tú pudieras ver y pudieras decir, digamos, oye, esto se hace acá. Yo mm, no sabía que existían estos dibujantes o estas historias. Entonces, eso fue, digamos, con lo primero que me reentré, digamos, en el tema de la historieta, la revista ADO, algo que yo había publicado hace 24 años más o menos atrás, el 2000, mm. 25 2000. años, ya se cumplen 25 años. Y esa es la primera publicación. Hice una recopilación de lo que había en la revista y la publiqué, hice una portada nueva, que es la revista ADO. Diablos, me hubiera preparado de repente y hubiera, para mostrarte la revista, no sé No, si no, por no acá. importa, me mandas por ahí un escaneo y yo No, lo coloco. aquí está. Ah, ajá, ah, ya es. Bien, ¿ah? Mira cómo se ve la portada. Está, la verdad que está bonita, porque la que Claro que había sí. antes, la original, era un poco feíta, la verdad, viéndolo con Mm. los años, ¿no? Esto es así. Ah, buenísimo. Ya. Entonces, acá yo convoqué a dos autores que en ese momento yo consideraba que eran de lo mejor. Uno se llamaba Julio Barreto, que falleció hace un año, el año pasado, gran Mm, artista. Él es el que se quedó. El otro autor era Carlos Castellano, gran dibujante, el último dibujante de Super Cholo en el diario El mm. Comercio. Y creo que Claro. hizo gráficamente el mejor dibujo. O sea, su dibujo era muy bueno. Las historias no lo sé porque yo solo vi algunas páginas y el arte era bueno. Convoqué a los dos, me aceptaron. Es decir, eh, yo no quería, digamos, que participaran gratis, pero tampoco Mm, podía pagar lo que podría pagar de repente una empresa, ¿no? Entonces, digamos en su momento, si una página costaba 300 soles, yo hablé con los dos y les decía, no puedo pagarte 300 soles, pero si me aceptas 150, sería fantástico, porque la razón de la revista es esta, ¿no? No es hacer dinero, sino publicar algo que tenga cierto nivel, ¿no? Y ellos lo claro. tenían. Entonces me aceptaron los dos, pero lamentablemente Carlos Castellano en un determinado momento dejó porque creo que tenía mucho trabajo. Entonces Mm, le dije que no había problema. Entonces se quedó en la revista Julio Barreto y comencé con esa revista. Es una revista que es un poco compleja de vender por el contenido. Son relatos peruanos mm, y la historia que yo hice es de un personaje llamado Caos, que es de ciencia ficción, tipo manga. ujú, Puse ese personaje para que fuera como el gancho, digamos, para que compren la revista y que después se encontraran con cosas que yo considero que son buenas, valiosas, como lo del Despenador, que es no, perdón, Usana Hampi, que es el trabajo que hizo Julio Barreto. Y luego él hizo otra historieta de un personaje propio llamado Ayanumi Pae. Muy, muy buenos, muy buenos. Acá hay unos dibujos de eso, de Julio. excelente. Y entonces, con eso comencé. Y, 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 y no es fácil vender, pero vendía la revista. Llegué a vender casi todo. Me han quedado como 60 ejemplares de 1000 que se imprimieron en ese momento, pero ya no los vendo, los guardo como un tema de recuerdo, ¿no? Claro, claro. Y luego de eso es que eh, a la par estaba desarrollando algo que ya tenía el 80% de dibujos de cuentos de terror para niños valientes, Ujú, Frankenstein. Era un trabajo que había hecho hace como 25 años o 20 años atrás para Sekosami, porque tenían un proyecto, hice varios mm, proyectos para ellos, pero uno de ellos era cuentos de terror para niños valientes, o sea, eran de terror para niños,
y lamentablemente ese proyecto no salió, pero yo ya había hecho el dibujo de El arte, Frankenstein. claro, claro, claro. Obviamente no me pagaron y yo dije, bueno, lo voy a guardar, en algún momento lo voy a utilizar y es algo que publiqué después. Hice unos 10 ilustraciones más para completar para un libro Ujú. y eso también lo publiqué. Y es ahí más o menos donde se aparece, se cruza en mi camino ese gato negro, ¿no? Es decir, se aparece Anku de forma casual porque no tenía pensado desarrollar ese personaje. Incluso antes de eso, de que se apareciera, tengo otro personaje llamado eh, Capai, es un inca. El Inca, ¿no? Claro, sí, Igual, estaba viendo en las entrevistas, sí, sí, sí. claro, Además entonces, te preguntan, ¿no? Si tú, ¿cómo se llama? Eres fanático de los gatos, tienes un gato y me da risa claro, porque tú dices, nada de eso, es simplemente apareció y mira, a partir de esa imagen, ¿no? mira, él es Capai, Claro, y él es Inca, él es Anku, exacto, y perdón. si te das cuenta, tiene la misma ropa. Claro, Es ajá, la ajá, misma sí, ropa. Y te voy a contar por qué. Bueno, te cuento a ti y a la gente que te sigue, porque hay otras personas que ya me preguntaron y ya saben, ¿no? Entonces, claro. esto nace de la casualidad. Hay un dibujo, era un día que había terminado de hacer eh, un retrato, porque era en la pandemia, hice unos retratos de personajes, de actores, Ujú, y en ese momento me dije, ¿y qué hago ahora? Me voy a la cama, veo canales de YouTube, porque así es como me distraigo, o boceto, y me puse a bocetar justo un gato. ¿Y por qué siempre me preguntan por un gato? ¿Tiene claro, gato? ¿Ama a los gatos? sí, Bueno, pues ¿no? nada especial. Simplemente, si hubiese tomado la decisión de hacer ese boceto unos segundos antes o después de ese momento, de repente hubiera terminado siendo un perro peruano calato, una llama antropomorfa. Pero en ese Mm, momento se me ocurrió por nada especial un gato. Y luego cuando me gustó el gato, y dije, ¿y ahora qué ropa le pongo? Y dije, ah, la de Capai. Porque en ese momento no iba a ser una historieta, no iba a ser un personaje de historieta, simplemente era un boceto. Le mm, puse la ropa de mi personaje Capai, del que acabo de mostrarte, y dije, bacán, me gusta. Lo entinté, lo pinté, lo compartí en mis redes, le encantó a la gente. Días o semanas después iba a ir a un evento de la Perú Comic Convention, después de ujú, la pandemia. Y imprimí unos afiches con el personaje. Y es un evento de superhéroes. Yo decía, pero no sé por qué estoy haciendo esto. ¿Quién le va a parar bola a esto si a la gente le claro. gusta Batman, Superman? Que también llevé, ¿no? Hice algunas versiones, imprimí para vender pósters. Mm, Y las de este gato, que no tenía ningún nombre. Y se vendió todo el primer día de los gatos. Y bueno, me pareció interesante. Al tiempo, un mes después creo, hice otro dibujo del personaje. Y es con ese dibujo con el que hice el dibujo y me desligué como autor y empecé a observarlo como si fuera otra persona y veía al personaje y mm, decía, ¿qué estará pensando? ¿Qué estará claro, sí, pasando sí, por su sí, cabeza? listo. Porque está ahí meditando, pensativo. Y en ese momento, como te digo de verdad, porque debe pasar ese tipo de cosas a algunos, dije, voy a contar su historia. Claro. Y en Es que ese ahí momento estás se me centrado vino en él, ¿no? Ahí entras en todo. él. Claro. Exacto, en el personaje con ese dibujo. Entonces, en ese momento se me vino a la cabeza un texto en bruto. Ya después lo pulí y es el inicio de la historia, ¿no? Que dice Mm, el trinar de las aves, el canto de las luciérnagas, el aleteo de las mariposas, son un deleite para los sentidos. Así puede comenzar tu día. Mas, mi querido amigo, no esperes que termine de la misma manera. Con ese claro. texto, obviamente, me abrió la cabeza, construí la psicología del personaje. O sea, en ese momento se me vino el texto a la cabeza en bruto. Y cuando se me Ujú, vino ese texto en la cabeza, empecé a desarrollar la psicología del personaje, que pienso es la clave de todo. Porque en claro. este trabajo yo no escribo algo con una premeditación de querer contar algo, Mm, sino construyo la psicología del personaje y luego dejo que él, su psicología me lleve por algo. O sea, claro. se plantea un tema y su psicología es el que me debe decir a mí hacia dónde iría él, no yo, Claro. Claro, él va a no hacer él. cosas él va a hacer cosas por ser como es, digamos. Exacto, exacto. Y Ah, no yo, el titiritero que él hace lo que yo digo, no. Yo mm,
soy el pincel, la pluma de ese personaje que tiene una Mm, psicología. Bueno, por eso sé un poco de psicología en realidad, o sea, lees libros, sabes cosas, entonces sé cómo procedería un personaje así, ¿no? Que a mm, medida que vas leyendo la historia, que también ha ido construyéndose sin tener un croquis de algo, se ha ido armando poco a poco y se ha ido construyendo algo, sin premeditación, sino simplemente dejando que todos los elementos que han ido apareciendo en la historia vayan ujú, actuando y de acuerdo a su psicología de cada uno de ellos. Obviamente mm. hay lineamientos que ya tengo, pero a partir de ahí yo dibujo de acuerdo a cómo reaccionaría ese Claro. personaje en un contexto real, en el contexto que se presenta, ¿no? Y eso es lo que más Ujú. me ha atrapado, digamos, de todo esto, ¿no? Porque yo me emociono cuando lo dibujo, lo trabajo. No digo que esté creando una obra maestra ni nada por el estilo, no quiero que se confunda la gente y piense eso, sino que simplemente estoy haciendo algo que yo disfruto y, Se nota, absolutamente. y que me gusta. Sí, Entonces es así como comenzó todo. No, no es que después de decidir dibujar creé este personaje. No, esto se me atravesó en el camino y me atrapó, ¿no? ya. Y ahora, el encierro de la pandemia tuvo que ver algo con que la posibilidad que tú te pudieras concentrar en esto, o sea, porque ha pasado, he escuchado a varias personas incluso a mí mismo también yo desarrollé un cortometraje en plena Ujú. pandemia en un taller de Ocuperú, ¿no? De documentales. Y coincidió con que justo, bueno, mi esposa se fue al norte y me quedé yo solo como 40 días en la casa y yo me despertaba y pensaba solo en el proyecto hasta que me acostaba. Y al día siguiente Claro, me levantaba y era proyecto todo el día y me acostaba y así. claro. Era tu razón de vida de ese momento. Era lo único que Claro, hacía. Estaba claro. súper, súper enfocado. Claro, si bien, digamos, antes de la pandemia yo decidí hacer historieta, fui tonto, ¿no? En realidad, de verdad, porque perdí tiempo, pero a la vez tampoco fue tan desperdiciado. Porque, ¿qué pasa? Lo que tú Mm, hiciste, yo no lo hice con el tema de la historieta, a pesar de que había decidido hacer historieta, sino lo hice con los retratos. Yo hice mm. como 340 retratos que los 10 o 15 primeros, los 3 primeros fueron feos, analizándolos después, porque estaba retomando algo que hacía Ya, hace tiempo. En claro. el diario yo hacía retratos, pero nunca antes había hecho retratos. Yo hacía historieta, que no es lo mismo que hacer retratos. Pero en el periódico me di cuenta que podía hacer retratos. No es difícil en realidad, porque hay cosas, elementos con los que tú puedes hacer que el dibujo sea casi idéntico a la fotografía. Son Ujú, claro. puntos de anclaje, de esas cositas que tienes y que te sale básicamente como si fuera un calco, ¿no? Ujú, Entonces, ¿qué pasa? Que comencé a hacer estos 3 retratos, después los vi, no me gustaron, pero continué haciendo los retratos. Y los 5 siguientes me salieron bien. Y los siguientes me salieron con un estilo ya que yo había desarrollado para eso, que parecía óleo, pero no era óleo. Son mm, pinceles que puedes conseguir en internet, ¿no? Ese es un sello que uno como artista debe buscar. Si tú haces trabajos en físico, tú buscas elementos con los que tú puedas pintar y generar efectos y que mm. nadie más lo puede hacer. ¿Por qué? Porque tú tienes tu esponja con una característica o de repente algún jevecito que al mezclar con tintes y rayas te sale un efecto y que es algo propio que luego buscas. Y en el tema ya digital, tú tienes que buscar pinceles. Creo que lo ideal Mm, sería que tú los crees, pero yo no claro. soy muy bueno en eso. Entonces buscaba pinceles para que al aglutinarlos y pintar generara un efecto Mm. que obviamente es propio, es como el estilo, digamos. Entonces, en ese periodo de la pandemia, en realidad, yo desarrollé mi habilidad para hacer retratos. Y ya después, cuando terminó la pandemia, dije, oye, ¿qué pasa? ¿Te estás distrayendo otra vez? Historieta. Y ahí es donde retomé con esto. Pero en la pandemia, en Claro. realidad, lo utilicé para hacer los retratos. Buenísimo, buenísimo. Ahora, yo quería preguntarte también, Esfer, un tema que me llama mucho la atención cuando, cuando veo lo, o sea,
cuando veo tus estrategias de marketing, que son muy innovadoras, como que tú lo tienes muy claro, como que siento también que para ti, por ejemplo, una feria de libro es un ambiente natural en el que tú te desarrollas, tienes mucho carisma también para contacto con la gente. Entonces, cuéntame un poquito del marketing que tú desarrollas con Incati, con tu serie. O sea, tú, ¿esto lo has estudiado tú? ¿Has estudiado marketing? ¿Has estudiado marketing editorial? ¿O cómo enfocas eso? Porque me llama mucho la atención. Claro, bueno, podría parecer a veces que soy una persona extrovertida y sociable. En realidad soy todo lo contrario, soy una persona poco sociable. En realidad, como no sé quién dijo, mientras más conozco al hombre, más solo deseo estar, soy esa persona. Pero Mm, ¿qué ha ocurrido? Y creo que alguien me preguntó en algún momento también esto de tú tienes la habilidad para vender que otros artistas no la tienen. Entonces esas personas necesitan el apoyo, la ayuda, eh, de repente del Estado, cosas así, ¿no? Y yo creo que uno puede buscar la manera, digamos, de desarrollar ciertas habilidades empujados porque creo que uno debe hacerlo. eh, entonces, en mi caso, soy una persona poco sociable, la verdad, yo preferiría estar en casa. Cuanto menos contacto tenga con la gente, sería mucho mejor. Pero he creado una revista que necesita ser vendida. Yo no trabajé mm, con una editorial, ¿por qué razón? Porque obviamente no soy una persona conocida ni lo que hago es conocido. Entonces, si una editorial hubiera aceptado, digamos, publicar la revista, estaría en un estante, en una esquina, en un lugar escondido y no se vendería. mm, Y aparte el porcentaje que te saca una editorial es altísimo. Creo que funcionaría si eres una persona conocida. Si eres un escritor conocido, si eres Vargas Llosa, obviamente vas a vender mucho y vas a ganar dinero. Pero si no eres conocido y la editorial no va a hacer publicidad de lo que haces, porque tampoco tendría sentido, si no eres conocido, tienen más opciones de perder, más posibilidades de perder dinero que ganar. Entonces, claro. la revista estaría escondido por ahí. Entonces, pensando en eso, yo decidí lanzarme a esta aventura utilizando mis propios fondos y también como tengo los fondos limitados, yo no podía contratar a alguien para vender las revistas, tenía que Mm, hacerlo yo. Y para eso, obviamente, hay algo que es clarísimo en el tema de ventas, ¿no? Porque estudié diseño publicitario y ahí te enseño un poco de psicología y todo ese tema, ¿no? claro, claro. Tienes, si tú vendes, digamos, tienes que ser una persona amable, ¿no? Bueno, en realidad yo lo soy, solo que soy poco sociable, pero soy una persona amable. Pero tienes que ser una persona amable, una persona, eh, ¿cómo se diría? Que irradie sinceridad, digamos, ¿no? Y, Mm, digamos, yo soy una persona franca, sincera, y soy amable porque tengo que serlo, pero también tengo ciertas limitaciones. A veces puedo perder la paciencia, pero trato de controlar esas cosas, ¿no? Porque cuando tú vendes hay todo tipo de personas también, ¿no? Entonces, sí, entonces, creo que me nació de forma natural, creo, como cuando tú estás en una situación de peligro, simplemente instintivamente se te nace activan algo, claro, claro, un método de defensa, y en este caso, digamos, nació algo en mí, se activó algo en mí, que yo amo esto y no puedo dejar que muera. claro. Si yo no soy una persona poco sociable, tengo que salir. Ujú, ujú, Más allá de cómo soy yo, tengo que empujarme a salir y tengo que venderlo yo. ¿Quién podría venderlo mejor que yo mismo? Que ujú, conoce al personaje, que conoce todo el tema. Entonces ahí absolutamente. creé, Nadie. claro, creé, digamos, como un pequeño discurso para que se conozca el personaje y después, bueno, creo que trasluce simplemente lo que me gusta. Es decir, cuando Claro. explico algo, podría ser de repente, podría decir, ¿no? Esta es una historia que se ambienta en la época de los incas. Bueno, decirlo con esos ánimos, pero también, pero como soy yo quien lo ha creado, yo digo, es una historia que está ambientada en la época de los incas, donde no existen humanos. O sea, obviamente trato de transmitir lo que yo mismo siento sobre la historia, ¿no? Eh, y eso, ¿no? Entonces, creo que
creo que esto de repente va un poco para la gente que hace arte y que de repente está en el otoño de su vida, que creo que si amas lo que haces, tienes que aventurarte, y tienes que lanzarte y tienes que hacerlo Mm, ahora. No hay, como dije en alguna entrevista que me hicieron, esto es como una película, no hay una segunda parte. Nuestra vida solo tiene un capítulo. Y si no lo haces ahora, no hay una segunda parte en la que tú vas a tener la chance de hacerlo. así Tienes es. Y que, tu película solo la puedes hacer tú. Nadie exacto, más la va a hacer por ti. tienes que tomar el valor si tienes miedo. Como yo de repente en algún momento lo tuve, dije, pero ¿y si no funciona? ¿Y cómo hago? ¿Voy a invertir esto? Yo no vendo estas cosas. Yo en todos los años que he trabajado de forma independiente, he trabajado en mi casa. Mm, Entonces dije, yo no puedo dejar que muera esto, yo quiero que funcione. Creo que tiene algo la revista y quiero que funcione y además vivo de eso. Tengo que mm, salir a vender claro. y creo que eso es lo que tiene que activar, porque creo que puede la gente, creo que te tienes que atrever. Ahora, también me preguntaron, sí, pero yo te veo a ti, te escucho y tú tienes la habilidad para vender, pero otros artistas no. Y mi respuesta fue, es verdad, seguramente, pero yo conocí a un chico que lo he tomado para algunos eventos que ha ido a vender por mí y vende bien. Entonces, ¿qué es lo Mm, que yo haría si yo no tengo la habilidad para vender? Buscaría a personas que tienen la habilidad para vender para que claro, vendan mi revista. No hay claro. pretexto, no hay razón para decir que yo no puedo, que no va a funcionar. No, si tú tienes el arte en la escritura, en lo que sea, y ya escribiste, ya imprimiste, busca un buen vendedor, porque sí lo vas a encontrar, ¿no? Entonces, no hay razón para no lanzarte. Tienes que hacerlo. Como digo, Claro que no sí. hay otra oportunidad que se te va a presentar en el futuro. Si no es ahora, ¿cuándo, no? Así es. Y hablando de cuándo, ¿cuándo sale la cuarta entrega? Ya salió, ya salió. ¿Ya está? Sí, Vamos a ver. Ajá. Uy, buenísimo, buenísimo. y esta es la contraportada. Ya, voy a buscar ahí mi ejemplar, ahí a Arenales, ¿ah? Sí, sí, claro, con todo gusto. ¿Quieres que te lea un poco una parte que ya lo leí en algún momento? Te leo un Claro que, poco. claro que sí, Fer, claro que sí, dale. Está bien. Buenísimo. Es una parte de la historia, ¿no? Dice, anoche, bajo el cobijo de las estrellas, tuve un sueño. Abrí los ojos y un manto de flores de múltiples colores acariciaban mis ojos. En medio de la noche, perdón, en medio de la loma había un pozo. Alrededor de la boca del pozo revoloteaban mariposas y libélulas. El sol, que estaba encima, sonreía. A lo lejos, unas nubes oscuras lloraban. Un ruido me sustrajo de mi contemplación. Un ave yacía en las fauces del pozo. Allí en lo profundo, empapada, luchaba por levantar vuelo. Es decir, es una parte de la historia. Mm, Y mm, bueno, creo que les va a buenísimo. gustar a los que ya han leído las tres primeras, como a ti, seguramente esta también te va a gustar, ¿no? Excelente, excelente, buenísimo. Entonces, ¿qué viene para ti, tu participación en ferias? ¿Vas a estar en la FIL? Un poquito cómo es Eh, la en el tema de perspectiva. la FIL, claro, en el tema de la FIL va más allá de mi deseo. Yo deseo estar ahí, pero sabes que la Cámara del Comercio, la Cámara del Libro, promueve esto, organiza esto y tiene socios, ¿no? Si de repente hay 400 están y tienen 350 socios, y los 350 quieren ir, quedarán 50 están y esos hacen una convocatoria para los interesados. Y si hay 500 interesados, obviamente es una Mm, suerte de repente poder participar. Quiero participar. Haré todo lo posible para que ocurra. Ya no se trata de que si yo pueda pagar o quiera o no quiera ir, no. Se trata de claro. la posibilidad de que se dé, ¿no? Así que sí quiero ir, espero ir. Ujú. Crucen los dedos por mí, crucen los dedos por mí. Y Claro que después sí. tengo algunos eventos como el Día del Cómic, que es, creo, el 31, 1, 2 y 3 de mayo. O sea, los primeros días de mayo, creo. Exactamente no sé las fechas, pero son los primeros días de mayo. Luego, los últimos días de mayo,
me invitaron a un evento que es como la Mole en México, que es un evento grande. Se llama la CCXP México, que es una versión mexicana de la brasilera que es la original, ¿no? Que es un Mm, evento grande. Me invitaron, es decir, me invitaron a ese evento. No me van a cobrar el stand, pero sí debo pagar mis pasajes, la estadía, todo eso. Pero está bien. claro, claro. El único tema es que yo estoy sacando mi visa. Este 28 en teoría tendrían que darme la visa. Y si es así, estaré comprando mis pasajes para ir a ese evento que son los últimos días de mayo. Y luego de Ah, mayo se viene excelente. junio, julio, el evento de la FIL. Y así, ¿no? Estoy en eso. Ah, y viene Perú Comic Con, que es en junio. Buenísimo. Me invitaron también a ese evento y tengo esos eventos, ¿no? Y mientras tanto Mm, estoy vendiendo en el Centro Comercial Arenales, en el patio del sótano, sábados y domingos, solo sábados y domingos, pero a la vez tengo algunos planes, digamos, para ejecutar y los voy a activar recién este año, ujú, porque hasta este momento, hasta esta cuarta historia, yo lo estuve vendiendo solo, yendo a eventos o en el Centro Comercial Arenales, pero así no puedo expandirlo. Yo estaba claro. esperando a terminar la cuarta historia para activar mis planes y este año lo voy a hacer, ¿no? Dependiendo cómo salga del plan A, si sale o no sale, activaré el plan B, pero la idea es masificarlos y esa es la Mm, intención de este año, ¿no? De repente, por ejemplo, uno de esos planes es contactar con editoriales extranjeras, ¿no? Española, mexicana, brasilera y ahora argentina, que está saliendo a flote nuevamente y publicarlo en esos países, ¿no? Veremos qué pasa con eso. Si no, en nuestro medio también ya he buscado una manera de, ahora sí, distribuirlos en distintos lugares. Eh, Solo dependía de un tema. Yo tengo un sistema, yo pago impuestos, pero ujú, no puedo facturar porque estoy así en un ámbito que no es para facturar, digamos, no solamente mm, para emitir recibos. claro. Y eso ha limitado algunas cosas, como cuáles. Hay una persona que me ofreció vender la revista en línea por internet, que son de, ¿has visto de repente lo de las páginas de Totus, Plaza Bea, donde se venden electrodomésticos y muchas otras cosas? Ahí me Mm, ofreció, pero el impedimento era que yo no tenía RUC para la emitir razón RUC. social y eso. Perdón, para emitir facturas. Sí tengo RUC, Claro. sino para emitir facturas. Ya, Y ya. también hay la posibilidad de estar en Crisol, pero el tema es la factura. Por qué no es que di ese paso? Porque tendría que tener un contador. Y Mm, como tengo un plan A en el que de repente es otro el que va a manejar todo, ya no importaría eso, ¿no? Porque no quiero claro. complicarme las cosas. Pero si no salen esos otros planes, tendré que cambiar mi sistema para poder emitir facturas, contratar a un contador y ahí sí, digamos, estará, espero que sigan con el interés en Crisol, en esa página web. Luego lo expandiré a otros lugares de ventas de esto, ¿no? De manga, Ujú, de cómic. Conversaré con ellos y llegar a algún acuerdo como para que se pueda vender en muchos puntos, ¿no? Después de repente, si no salen los otros paneles, como te digo, me vería obligado a hacer esto y iría a algunos malls, conversar con alguien que pueda interesarle que sea un punto de venta para que la punto de venta, gente que esté claro. en distritos alejados pueda comprarlo ahí. Porque ese es otro de los impedimentos. Alguien de San Juan del Lurigancho, irse hasta Arenales, es toda Ese es una el tema, travesía. claro. La distribución, ¿no? Exacto, exacto. Ahora he ampliado un poco, digamos, al tema de vender haciendo envíos por Shalom o por Olva en Lima. Mm, Y sí ha habido, digamos, sobre todo en diciembre hubo bastante venta por internet, o sea, haciéndoles envíos por Shalom o por Olva en claro. Lima. Y la Entonces, eso difusión es en redes sociales. Redes exacto. sociales. Entonces, Claro. es algo que tendría que hacer, pero hasta el año pasado, hasta diciembre, simplemente mi objetivo era ir a eventos yo mismo, venderlos yo mismo, Ujú, por el tema de los porcentajes, porque obviamente en estos lugares tienen que ganar. Yo entiendo eso, claro, pero lógico. como lo vendo yo en el precio que lo vendo, si me descuentan ese porcentaje, no ganarían. Sería más Mm, para trabajar para ellos y no tendría sentido. Por eso lo estaba vendiendo solo. Ahora, si cambia la figura,
tengo que hacer algunas concesiones y tengo que replantear cómo podrían ganar ellos y cómo podría seguir ganando yo lo que debo ganar, ¿no? Para que esto siga funcionando, ¿no? Claro, Así que claro. creo que este año se resuelve todo ese tema, eh, Mm, qué hago, cómo hago y eso, ¿no? Vamos a ver qué pasa. sí. Pero soy optimista, porque Qué, algo inter- de todas maneras positivo va a salir. qué interesante, Fer, porque ya para ir cerrando, con conversar contigo me doy cuenta que o sea, no basta la inspiración, no basta el deseo de tener una obra, o no. O sea, hay una serie de consideraciones prácticas, o sea, es una mezcla, ¿no? De la parte emocional del arte, pero también la parte racional de la venta, o sea, es todo un mundo, pero al que uno, si no tiene pasión, finalmente hacer eso no te va a redituar, ¿no? O sea, tienes que tener pasión, definitivamente, ¿no? Pasión y es un acto de amor. Un Mm, acto de amor hace que tú, que le tengas miedo a algo, afrontes ese miedo claro. por amor a ese algo. Entonces, Ujú. creo que se reduce todo a eso, ¿no? Que Sí, primero tengas la pasión por lo que haces, pero por amor a lo que haces, tienes que aventurarte a hacer cosas que no te atreverías de repente en una circunstancia distinta, como en mi cierto, caso, cierto. tener que salir a vender siendo una persona poco sociable. Entonces, creo que es eso, un acto de amor y por amor tú te ves obligado a hacer cosas que de repente ni siquiera piensas que podrías hacer. Eh, Buenísimo. es eso, ¿no? Sí, sí, excelente, excelente, Fer. Oye, bueno, nada, te felicito y que sigan los éxitos, siga adelante. Voy a ir pronto a Arenales a visitarte para tener ahí mi cuarto número de mi serie Incat. Ah, ¿Ah? claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Y bueno, nada, te agradezco mucho. Tú sabes, acá en Patio de Letras, ¿no? Estamos recién empezando, pero también con mucha pasión, con mucho amor por el libro, por la lectura, por la cultura, por todos estos temas que son importantes, ¿no? Que creo que la gente necesita que se abran los canales, que se abran las plataformas y que se difundan lo que hacen los creadores peruanos alrededor del libro, de las revistas, ¿no? Entonces, acá también, nada, esta plataforma también es tuya, en cualquier momento tú me dices, oye, tengo esto, quisiera hacer esto, quiero comunicarles a tu gente esto, y vamos avanzando así, ¿no? Sí, 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 claro. Mira, en la historia de la historieta peruana ha habido talentosos, ha habido talentosos, ahora también los hay. Por estar haciendo estos viajes y estas idas a eventos, he conocido algunas cosas, ¿no? Algunos autores. Ujú. Hay elementos. Voy a mencionar algunos. De repente me olvide de algunos, pero porque a veces ocurre esto, ¿no? Hay un momento en que de repente se te viene a la cabeza algunos nombres y olvidas otros que también son talentosos, pero te olvidaste de mencionarlos. Por ejemplo, he visto eh, en mi generación, los que yo te comenté, Julio Barreto, Carlos Castellano, eran talentosos. O sea, Julio Barreto era talentoso. Este, Carlos Castellano también. Rubén Sáenz, y de los que he visto después, porque yo, que como trabajaba en mi casa, trabajando para editoriales, yo no tenía mucho contacto con todos. Ya habían eventos de cómic, pero yo nunca iba. Alguna vez me querían regalar entradas para ir, pero yo la verdad no tenía el interés por ir porque estaba ensimismado en mi trabajo, Mm. haciendo todo eso, ¿no? Pero he conocido algunos. Por ejemplo, hay un joven llamado Cristian Rosado que creo que es muy bueno. Después hay otro joven apellidado Lortegui que trabajan, ambos ya creo trabajan en editoriales norteamericanas. Creo que de repente en Marvel ha trabajado alguno, otros en editoriales independientes o medianas, pero es un gran logro y ambos tienen talento, son talentosos. Luego he conocido también, yendo a estos eventos, a algunos otros jóvenes. Hay un grupo
de chicos que tienen un grupo de una revista llamada Beyonders. Los conocí de una forma particular. Uno de ellos me mostró el machote, me dijo, cuando me compró las revistas, me dijo que si podía ver el machote que tenía, ¿no? Y yo, como soy sincero, en realidad no quería verlo porque a veces digo lo que pienso y de repente no le va a gustar lo que yo diga, ¿no? Pero me insistió, vi el machote y le dije, oye, se ve bien, publíquenlo. Si se trata de que publíquenlo. El único pero que yo le encontraba era que es a color y eso es carísimo. Pero me contó que tenían un financiamiento y le dije, bueno, entonces háganlo. Y ahora están publicando, no porque yo se los haya dicho, sino porque obviamente lo iban a hacer de todas maneras. Y su trabajo es un trabajo respetable, ¿no? Tienen un dibujante ecuatoriano y el resto del equipo son peruanos, ¿no? Y luego hay un joven, no me acuerdo su nombre, a veces me puedo olvidar, de verdad, me da un poco de vergüenza, pero su libro titula algo así como El hombre de arena, creo. Me parece interesante, he visto algunos dibujos de alguna página, la portada me parece un trabajo también muy bueno. Luego, este, después hay un joven de Med Comics que ha publicado revistas de la Super Chola y todo eso, pero creo que lo que me ha llamado más la atención es lo que está haciendo ahora, que es un Humangos, se titula su historia, y creo que eso sí es algo personal, o sea, me parece que el Mm, otro que hacía, viendo de afuera, es algo hacer como superhéroes, ¿no? Pero eso de Humangos es como, creo, pienso que es algo más de él ya, algo más mm, personal, algo más, claro. no sé si se entiende, algo, no sé decirle si artístico, pero es algo más de él y creo que por ahí va la cosa, ¿no? Después, se me olvidan algunos nombres, pero creo que sí hay talentosos, ¿no? Sí hay jóvenes talentosos. Yo creo que lo que deberían otros que también de repente tienen talentos similares y están viendo esto, creo que deberían confiar en su arte y simplemente el resto es hacer el mejor trabajo posible que puedas en el momento. Trabajar, conseguir tu propio capital para imprimirlo, luego visitar los eventos, ver cómo yo vendo, cómo venden otros y Claro. aprender de todo eso para tener su propia estrategia para hacer lo mismo. Entonces, quiero que sepan que si se proponen, lo van a conseguir. Y probablemente, como en todo, cuando tú eres futbolista y viste talentosas, y si tienes talento, vas a superarlos. Entonces Ujú. yo confío en que muchos vean esto, lo que hago, lo que hacen otros, y que puedan superar eso, ¿no? Que esa sería la idea, ¿no? Y bueno, Buenísimo. eso Excelente. sería lo último. Excelente, sí, excelente, Fer. Muchas gracias por tu tiempo, ¿no? Por la generosidad de tener esta entrevista con nosotros. Y bueno, nada, estamos ahí dando vueltas y nos encontramos en el patio de letras en algún otro momento. ¿Te parece? Claro, claro que sí, claro que sí. Ah, antes, como un paréntesis, Sí. me olvidaba también de otro que me acordé recién, es una revista llamada Panóptica, Mm. conversé con él un poco en alguno de los eventos, pero así, seguramente una vez que termine la entrevista recordaré unos dos o tres títulos más, así que me disculpen, pero sí hay talentos, ¿no? No, Así suena que bien y una vez que yo termine también voy a revisar el audio y voy a empezar a buscar a todos los que has dicho para también poder alguna contactarlos y portada, hacerme un panorama así amplio, claro, ¿no? claro, poner unas portadas ahí, está Sí, en el video, ¿no? sí, sí, Bueno, muchas gracias por la definitivamente. invitación. Muchas gracias por la invitación. Mira cómo nos hemos conocido. Después ya, obviamente recapitulando, obviamente me acordé de ti. Recuerda la forma como nos conocimos, ¿no? Claro, Entonces, claro, sí. ya, claro, obviamente te vi Buenísimo. en comerciales. Eran comerciales conocidísimos. Pero después, Sí, obviamente, yo no veo ya televisión peruana 25 o 30 años. Entonces, era también comprensible que no te reconociera. Pero después, haciendo un pequeño trabajo de investigación, cuando hice el video, claro. sí, vi que trabajaste en series y obviamente te Sí, conocen, sí, ¿no? sí. Sí, no, y yo además tengo, bueno, tengo un máster en edición de libros, ¿no? Con universidades españolas y Santillana, que hicieron un programa de formación muy interesante. Y he trabajado en editorial algún tiempo de mi vida. Yo soy, bueno, publicista, creativo, también actor, ¿no? Entonces estoy ahí un poco con esa inquietud y ya también un poco también
más o menos como tú, o sea, en 51 años ya decir, ok, ya, a mí me interesan los libros, amo los libros, vamos a crear este espacio y vamos a meterle toda la experiencia, todo el cariño y toda la pasión. Así que en eso estoy también, ¿no? Fantástico, Esa- fantástico. Ese es el camino. Sí, exacto, exacto. Excelente, excelente, Fer. Bueno, muchísimas gracias. Vamos A ti. a detener la grabación en este momento. Patio de Letras con Guillermo Maquiavelo.